vamos que traemos celular, vamos a tomar este código, son unas preguntas interactivas para responder y al final pues poder hacer una mesa redonda pequeña, ¿verdad?, para estas respuestas. Y damos paso a la especialista Erika San Juanita Garza Ruiz. Ella es licenciada en enfermería por la Facultad de Enfermería de la Universidad de Nuevo León. También tiene un curso posbásico de instrumentación quirúrgica. Es maestra del curso de adiestramiento en laparoscopía ginecológica. Tiene un diplomado en profesionalización docente y es coordinadora del curso de instrumentación quirúrgica en LOMAE 23. Es maestra también de prácticas clínicas en la Facultad de Enfermería y pues actualmente ella es enfermera especialista en el quirófano de nuestra UMAE 23. Le damos la bienvenida. Evidencian inquietud, falta de acceso y deficiente calidad en la atención obstétrica. Es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna a nivel mundial, siendo mayor en países en vías de desarrollo y ocurren en el 5% de todos los nacimientos, ocasionando 140,000 muertes al año, que equivalen a una muerte cada 4 minutos. De estas muertes, la mayoría se pudieron haber evitado con una adecuada atención obstétrica. La Organización Mundial de la Salud nos dice que el tiempo promedio estimado para producir una muerte a partir del inicio de la emergencia obstétrica es a partir de 2 horas en caso de hemorragia obstétrica masiva, 2 días en eclampsia y 6 días en caso de sepsis. Pero en sí, ¿qué es la hemorragia obstétrica? Esta la vamos a definir, como anteriormente se dijo, por la pérdida del 25% del volumen sanguíneo, una caída de 10 puntos en el hematocrito y la presencia de cambios hemodinámicos por una pérdida de 150 mililitros por minuto o mayor. También por una pérdida mayor a 1.5 mililitros por kilogramo por minuto por más de 20 minutos. O bien, un sangrado igual o mayor a los 1000 mililitros o aquel sangrado en el que se nos acompañen signos y síntomas de hipovolemia dentro de las 24 horas del desembarazo. Hay que ver que dentro de nuestra hemorragia obstétrica tenemos una clasificación en las cuales incluyen 4 grados, basándonos en los siguientes datos: la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, el déficit base, el estado de conciencia, la mortalidad, la pérdida sanguínea, el porcentaje de la pérdida del volumen sanguíneo circulante, el lactato, el fibrinógeno y la necesidad de productos sanguíneos. Todos estos datos son de suma importancia, pero nosotros vamos a enfocarnos solamente en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y en la pérdida sanguínea. En el grado 1, que es de no choque, nuestra frecuencia cardíaca va a ser menor a 100 latidos por minuto. La presión arterial sistólica va a estar normal y nuestra pérdida sanguínea va a ser de 500 mililitros. En el grado 2, de hemorragia leve, la frecuencia cardíaca será de 100 a 120 latidos por minuto. Nuestra presión arterial sistólica va a estar normal y la pérdida sanguínea será de 501 a 1000 mililitros. En nuestra hemorragia moderada será ya un grado 3. Aquí la frecuencia cardíaca va a estar entre 120 y 140 latidos por minuto. La presión arterial sistólica será menor de 90 y nuestra pérdida sanguínea será de 1001 a 2000 mililitros. En una hemorragia severa, que es el grado 4, la frecuencia cardíaca va a ser mayor a 140 latidos por minuto. La presión arterial sistólica menor de 80 y nuestra pérdida sanguínea será mayor a los 2000 mililitros.
Como nuestras causas principales, tenemos las conocidas como las 4T, que son el tono, la trombina, el trauma y el tejido. Al tono nos referimos a la atonía uterina, el cual se nos puede dar por una sobredistensión uterina, una corioamnioitis o bien un agotamiento muscular debido al tiempo prolongado en el trabajo de parto de la paciente. En cuanto a la trombina, hablamos de alteraciones de la coagulación. Estas alteraciones pueden ser congénitas o adquiridas. En las congénitas podemos tener la hemofilia o la enfermedad de von Willebrand, y en las adquiridas nos las puede ocasionar una preeclampsia, el síndrome de HELLP o una sepsis. En el trauma hablamos de la lesión del canal del parto, en la cual puede haber un desgarro del canal del parto producido por un parto instrumentado, puede haber rotura o dehiscencia uterina ocasionada por alguna cesárea previa o por la hiperdinamia. También una inversión uterina debido al alumbramiento manual o a un acretismo placentario. Y en el tejido nos referimos a toda retención de tejidos, ya sea coágulos o de la placenta, debida también a un acretismo placentario o a una cirugía uterina previa. Para esto tenemos dos tipos de tratamiento. El primero es el tratamiento médico, en el cual tenemos los medicamentos que causan contracciones uterinas. En primera instancia tenemos la oxitocina. La oxitocina se pasa después del alumbramiento. Son 15 unidades en el suero y 5 unidades directas intravenosas. Si este medicamento no causa el tono adecuado, entonces vamos a proceder a pasar ergonovina. La ergonovina se pasa una ampolleta intramuscular, pero está contraindicada en pacientes hipertensas, por lo que el médico puede referir pasar carbetocina. La carbetocina se pasa una ampolleta intravenosa y al momento de pasar este medicamento, la oxitocina se suspende por completo. Aún así, si el médico considera que todavía no tiene el tono adecuado, puede indicar administrar misoprostol en tabletas. Se administran 2 tabletas sublingual y 2 tabletas vía rectal. A la par de tenemos el medicamento que apoya la coagulación, como lo son el fibrinógeno y la vitamina K. Estos medicamentos nos ayudan a detener el sangrado, a favorecer la formación de coágulos en la sangre y a hacer las reacciones enzimáticas de los factores dependientes de esta vitamina. Como tratamientos quirúrgicos, tenemos los dirigidos a ocasionar una contracción o compresión uterina. La primera es la sutura Bellinge. Esta sutura permite la conservación del útero para una función menstrual y los embarazos posteriores. Consta en dar un punto a nivel de la histerorrafia y sin cortar el hilo, se pasa la sutura por encima del útero, se da un segundo punto al mismo nivel de histerorrafia, pero de la cara posterior del útero. Después un tercer punto, justo enfrente del segundo, y se vuelve a pasar por enfrente el hilo, dando un cuarto punto justo enfrente del primero a nivel de histerorrafia de nuevo. Y así esta sutura nos va a ayudar a mejorar el tono muscular. Después tenemos la compresión bimanual uterina, interna y externa. Esta consiste en colocar un puño a través del canal vaginal y con una mano contralateral realizar la presión en el fondo uterino. Tenemos también aquellos que reducen el aporte sanguíneo al útero, como lo es la ligadura de arterias uterinas. Estas se realizan manualmente y constan de rodear el vaso con un hilo que se anuda a su alrededor. Por lo general, se utiliza Vicryl del 1 para realizar esta sutura. La ligadura de arterias hipogástricas es eficaz para controlar la hemorragia severa
con una morbilidad relativamente baja, útil ante el fracaso del tratamiento convencional que se considera antes de la histerectomía. Si aún así con estos tratamientos nuestra paciente sigue sangrando, se puede optar por aquellos que taponean la cavidad uterina, como lo son los balones intrauterinos. En la UMAE 23 nosotros tenemos lo que es el balón Bakri. Este balón tiene como función el control de la hemorragia. Está hecho de silicona y mide 58 centímetros de largo. Tiene doble luz y una capacidad máxima de hasta 800 mililitros, de las cuales se recomienda que se insufle solo de 250 a 500 mililitros, dependiendo del tamaño y de la capacidad del útero. El balón Bakri tiene un canal de drenaje en el extremo de la sonda que permite evacuar la cavidad uterina, evaluar la efectividad y medir el sangrado persistente de la paciente. Se deja por un máximo de 24 horas. Y por última instancia tenemos la histerectomía obstétrica, que la toman como último recurso ya cuando la paciente está en alto riesgo su vida. Después de todos estos tratamientos, tenemos o debemos de realizar lo que es el control de los daños por medio de la tríada letal. La tríada letal se basa en la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis, ya que si esto no es controlado adecuadamente, pueden llevarnos rápidamente a la muerte de la paciente. Y se controlará la hemorragia por medio de un control farmacológico y por un manejo adecuado en la coagulopatía. Para la activación del código del equipo de respuesta inmediata, lo puede realizar cualquier personal de la salud, pero específicamente en quirófano, tiene que ir el médico residente o el médico adscrito a pedir la sala de urgencias. Irá al área de posquirúrgica en donde tendrá que comentarnos el diagnóstico y la procedencia de la paciente. Tenemos 4 formas de proceder de la paciente, ya sea de admisión, de tococirugía, de quirófano o del área de hospital. En el área de admisión, tenemos a las pacientes que pueden venir directamente desde su domicilio. Pueden ser trasladadas también de su área de trabajo o bien traslados desde otra unidad médica, ya sea del IMSS, de algún hospital privado o de salubridad. Del área de tococirugía, las pacientes pueden ser ingresadas al área de quirófano desde la sala de expulsión, de la labor, del posparto o del alojamiento conjunto. En quirófano, las pacientes pueden ser reintervenidas desde el área de recuperación donde se detecta la hemorragia y vuelven a la sala, o bien en una cirugía convencional, la cual se puede convertir en cirugía de urgencias, y aquí es donde se activa el código ERI. Del área del hospital, podemos tener pacientes con anomalías de inserción placentaria. Es importante recordar que en nuestra unidad tenemos a pacientes internadas con acretismo placentario desde las 23 semanas de gestación, las cuales se quedan ahí hasta su intervención quirúrgica de 35 o 36 semanas. Tenemos también pacientes con inducción al trabajo de parto, las cuales se pueden complicar con un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, o bien pacientes que provienen de la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál va a ser el papel de la enfermera? Va a ser evaluar e intervenir temprano o durante la hemorragia para ayudar a la paciente a recuperar su fuerza y prevenir complicaciones mediante el monitoreo hemodinámico, la vigilancia del sangrado transvaginal y la identificación de signos de shock hipovolémico.
El tiempo de instalación de la sala en una urgencia real es aproximadamente de 3 a 5 minutos, en donde aquí es de suma importancia la capacitación del personal de la UMAE 23. A continuación les voy a presentar un breve video donde podremos ver cómo se actúa en enfermería en caso de una urgencia real. Aquí nos hablaron de una paciente que estaba en el área de admisión. Esta paciente traía un desprendimiento de placenta y al momento de indicarnos a todo el equipo que iba a ser una urgencia real, acuden a dar apoyo las enfermeras de la sala de al lado. La quirúrgica le ayuda a la quirúrgica a abrir el instrumental y a preparar su mesa, y la enfermera circulante apoya a la enfermera circulante para la colocación de la sonda y la asepsia quirúrgica. Ahora bien, el tiempo en una cesárea convencional es de aproximadamente 30 minutos, ya que se corrobora primero la identificación de la paciente, se realiza el bloqueo epidural por el médico anestesiólogo, se coloca la sonda urinaria y se hace la asepsia del sitio quirúrgico por la enfermera circulante. En cuanto a nuestro instrumental, vamos a pedir lo que es la cirugía general. La cirugía general consta de 54 piezas, de las cuales solamente por el momento vamos a utilizar los 2 mangos de bisturí con sus hojas de bisturí correspondientes, las tijeras de mayo, las tijeras Metzenbaum, disección con dientes, disección sin dientes, pinzas fuerte, 4 pinzas hemostáticas, 4 pinzas Alice y los 2 Farabeu. Como extra vamos a tener 2 lavamanos, el lápiz de cauterio y el tubo látex. En cuanto a nuestro material y equipo, vamos a iniciar con 12 compresas, las cuales al término de la cirugía solamente se habrán utilizado de 8 a 9 compresas. 5 gasas Rytec, agua inyectable de 500 mililitros, 2 crómicos del 1, un crómico del 0, un crómico 2 ceros, 2 bicriles del 1 y un nylon 2 ceros. Ahora bien, a diferencia en la cirugía con acretismo placentario, nuestro tiempo de inicio varía hasta 1 hora, ya que el médico anestesiólogo tiene que realizar los accesos vasculares, como la colocación del catéter venoso central, la colocación de la línea arterial, y ahí decide si va a requerir el bloqueo epidural o la anestesia general. En este caso, la colocación de la sonda urinaria le va a corresponder al médico residente de ginecología y la asepsia quirúrgica a la enfermera circulante, teniendo previamente la corroboración de las pruebas cruzadas y los hemoderivados. En cuanto a nuestro instrumental, el acretismo placentario se va a tener que solicitar el equipo de histerectomía, pidiendo como extra la valva Gosset, el Diver, lavamanos, aceptogeringa, lápiz de cauterio, el tubo látex y el LigaSure si el médico así lo quiere. En cuanto a nuestro material y equipo, iniciaremos con 12 compresas, las cuales se pueden ir aumentando dependiendo del requerimiento de la paciente. 5 gasas Rytec, 4 crómicos del 1, un crómico del 0, un crómico 2 ceros, de 4 a 6 bicriles del 1 y un nylon 2 ceros. Es importante saber que dentro de nuestra urgencia, que es la hemorragia obstétrica, también tenemos procedimientos y complicaciones que se nos pueden presentar. Tal es el caso de una lesión vascular. En la lesión vascular se debe de identificar el vaso lesionado para controlar el sangrado. La mayoría o la mayor parte de los vasos pélvicos pueden ser ligados, a excepción de los vasos ilíacos comunes y externos, porque deben ser reparados para mantener la irrigación adecuada de las extremidades.
Para estas ligaduras vamos a utilizar las pinzas laje y vasculares y de 1 a 2 bicriles del 1. Si aún así sigue sangrando, el médico puede optar por pedir nuestros hemostáticos locales, como lo son el Tisil o el Gelfoam. Otra de la lesión que puede presentarnos es la lesión vesical. Esta es poco frecuente y puede suceder debido a los cambios del tracto urinario producidas por el embarazo. Se puede identificar por un globo en la sonda del campo operatorio, hematuria o bien fuga de orina en el campo quirúrgico. Para el tratamiento de nuestra lesión vesical, tendremos que realizar el llamado a nuestros médicos uroginecólogos del hospital. En cuanto al material y al instrumental, tendremos el equipo de cirugía general, las laje y vasculares y de 1 a 2 bicriles 3/0. Esto va a ser para la reparación de la vejiga. Una vez que se haya reparado, tendremos que pedir azul de metileno, solución fisiológica y un Venopac para verificar la eficiencia del método quirúrgico y detección de fugas. Por último, tenemos la lesión intestinal. Esta lesión es una de las más frecuentes debido al elevado porcentaje de pacientes con cirugías abdominales o pélvicas previas. Su principal factor de riesgo son las adherencias entre el intestino y los órganos pélvicos que dificultan la disección. En nuestro tratamiento para la lesión intestinal, tenemos que realizar el llamado al cirujano general y en cuanto al material y equipo tendremos cirugía general, equipo de gastro y seda 2 ceros con aguja. Una vez terminados nuestros procedimientos y dando por terminada la activación del código ERI, la paciente es trasladada a la unidad de cuidados intensivos, en donde nuestra compañera circulante, junto con el anestesiólogo, se encargan de llevarlo. Previo a esto, tienen que hablar con la enfermera intensivista para decir el estado en el que va la paciente, cuántos drenes lleva y si va intubada o no. Y recuerden que la enfermería es curar y aliviar, cuidar y acompañar, dar amor, dar sonrisas y dar cariño. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la enfermera especialista Erika y le agradecemos toda esta información tan importante porque después de haberla detectado, ¿verdad?, darle el tratamiento y anticiparnos al cirujano, ¿verdad?, a lo que se necesita para poder llevar a feliz término todo este procedimiento. Gracias, Erika. Gracias. Gracias.